Muy buenos días. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, plantel Lerma, les da la más cordial bienvenida al curso de inducción en Ciencias Naturales, presentado por su servidora Lizy Flores Hernández. Espero se encuentren bien. Continuamos. En esta sesión vamos a identificar la célula para comprender la constitución de los seres vivos. Seguramente ya recordarás cuáles son las características de una célula, por qué se le considera una célula, cuáles son los diferentes tipos de células. Bien, vamos a revisar el siguiente material. La célula. La célula es la unidad mínima morfológica y funcional de todo ser vivo. Esta definición fue resultado de las investigaciones de Jakob Schlender y Theodor Schwann, aunque el término célula lo usó por primera vez Robert Hooke para referirse a las pequeñas celdas que observó en un corcho a través del microscopio. Las células tienen distintas formas y funciones. Algunas por sí mismas conforman un organismo, y otras forman parte de tejidos con funciones específicas de un organismo más complejo. Dentro de algunas células existen diminutas estructuras internas llamadas organelos, las cuales varían dependiendo del tipo de célula y la función celular que realicen. Estos organelos se encuentran alojados en una sustancia acuosa llamada citosol, que abarca todo el interior de la célula. El citosol junto con los organelos conforman el citoplasma, y es aquí donde se llevan a cabo los procesos de nutrición y relación con el medio en todas las células. Todos los seres vivos están conformados por células. Si tienen una sola célula, son unicelulares, y con dos o más se consideran pluricelulares. Las células se dividen en dos tipos, considerando su estructura y funciones: las procariotas y las eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo, cuentan con una pared celular que las protege, y su material genético, así como las moléculas que necesitan para vivir, se encuentran en su citoplasma. Ejemplo de estas células son algunas bacterias como el neumococo, causante de enfermedades respiratorias graves. Las eucariotas sí tienen núcleo, y sus organelos tienen funciones especializadas. Estas se clasifican a su vez en dos tipos: las vegetales y las animales. Un ejemplo de célula vegetal son las esporas que producen algunas plantas. Y un ejemplo de células animales son las células adiposas que almacenan grasa, o los glóbulos rojos que transportan oxígeno a través de la sangre. Comprender qué es la célula, sus funciones y su clasificación te ayudará a explicar cómo están conformados los organismos vivos. Continúa explorando, pruébate y conoce más temas de biología. Muy bien, como observamos cuáles son las características de la célula, y también en esta plataforma de manera muy dinámica podrás realizar a través de juegos y retos para probar tus conocimientos. Vamos a revisar cuál es la importancia de la teoría celular. La teoría celular. La teoría celular se conforma por un conjunto de postulados realizados por diversos científicos que estudiaron a los seres vivos e identificaron que están compuestos por células.
La célula es la unidad mínima funcional de la vida. Su estudio se dio gracias a la invención del microscopio. En 1838, el médico fisiólogo Theodor Schwann y en 1839, el botánico Jacob Schleiden plantearon los primeros dos postulados de la teoría. El primero dice que todos los organismos están formados por una o más células. El segundo postulado señala que la célula es la unidad mínima de la vida, ya que son las unidades básicas de estructura y organización de los seres vivos. Para 1858, el patólogo Rudolf Virchow complementó esta teoría con un tercer postulado. Este dice que toda célula proviene de la división de otra célula preexistente. En la actualidad se han aceptado aspectos adicionales a la teoría celular, que incluyen que la información hereditaria se encuentra dentro de la célula y es pasada de generación en generación, que el metabolismo y el flujo de energía ocurre dentro de las células, y que todas las células tienen la misma composición química básica. Estos postulados permiten entender los principios generales bajo los que se rigen las células y la vida. Los postulados de la teoría celular sentaron las bases para investigaciones posteriores que han permitido conocer más acerca del microscópico mundo de las células. Continúa descubriendo más de temas de biología en pruébate.org. Muy bien, pues sabemos qué tan importante es entonces la célula y su estructura, así como las teorías que dieron origen a ella, y algunos niveles de organización. Para el conocimiento de la célula, revisaremos el siguiente material. La pregunta es, ¿cuáles son los Niveles de niveles? organización de los seres vivos. La célula es la unidad mínima de la vida, capaz de realizar las funciones vitales de nutrición, relación con el medio y reproducción. Existen organismos conformados por una sola célula, llamados unicelulares. Sin embargo, cuando dos o más células se mantienen unidas para formar un organismo pluricelular, se deben organizar y dividir las labores para realizar las funciones vitales. A la manera en que las células se organizan para formar organismos pluricelulares se le conoce como niveles de organización. Dichos niveles son jerárquicos, lo que significa que los elementos de un nivel se componen por elementos de otro más simple y así sucesivamente. Un organismo pluricelular necesita realizar diversas tareas para cumplir sus funciones vitales. Y para ello, cuenta con sistemas que se encargan de realizar una tarea en particular. Por ejemplo, el sistema digestivo permite consumir alimentos y extraer los nutrientes que el organismo necesita. O el sistema nervioso permite relacionarse con el medio con ayuda del sistema locomotor. Cada uno de estos sistemas está formado por órganos, que se especializan aún más en estas tareas. En el sistema digestivo se encuentran varios órganos. La boca permite ingerir y triturar los alimentos. El estómago los almacena y comienza a separar los alimentos en nutrientes. Y los intestinos toman lo que el cuerpo necesita y desechan el resto. A su vez, los órganos se conforman por tejidos de distintos tipos. Algunos encargados de proteger, otros de mantener comunicación con el resto del cuerpo, otros de generar movimiento y otros más de dar soporte a los demás. Los tejidos resultan de la unión de varias células con formas y funciones similares, las cuales realizan una o varias tareas de manera coordinada. Por ejemplo, el tejido que recubre el intestino delgado tiene células con muchos pliegues que absorben los nutrientes que se extraen de los alimentos. En un tejido, las células se mantienen unidas y en comunicación a través de una matriz extracelular, que les da soporte a las células y está compuesta principalmente de proteínas. Las células que conforman los distintos tejidos son muy diferentes entre sí, pues están especializadas para hacer una función particular. Por ejemplo, las células rojas en la sangre pueden transportar oxígeno y dióxido de carbono, mientras que las de los músculos pueden contraerse y generar fuerza. Cada nivel de organización cuenta con propiedades particulares que resultan de la interacción entre los elementos del nivel anterior. Por ejemplo, una célula es muy frágil, pero cuando conforman un tejido, este puede llegar a ser muy resistente, como la piel o los huesos. Conocer e identificar estos niveles de organización de los organismos te permitirá comprender mejor cómo funciona tu cuerpo.
Muy bien, entonces has entendido por qué tan importante la célula se considera como unidad fundamental, funcional y anatómica de todo ser vivo. Muy bien, te invito a que vuelvas a revisar estos materiales en la página de Fortalece tu aprendizaje y entonces tendrás suficientes elementos para responder tu prueba de diagnóstico. Gracias por tu atención. Hasta luego.